del otro lado. ¿Puede ser? Puede ser. Bien. ¿Sabes a quién tenemos? Sí sé. A María Marta Aversa. ¿Sabes quién es ella? Sí sé. Ah, mira, es doctora en Historia, docente, investigadora en las Facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y de la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. También muy amiga de una activista que aquí nombramos muchísimo, que es Claudia ¿Sabes quién Pía. es? ¿Sabes quién es? Estamos boluditas hoy, realmente. No, mira, vamos a seguir siendo graciosas o intentarlo, por más que el contexto nos lleve a otros lugares. Hace poquito era el Día Internacional del Archivo, dentro de poco es el Día Internacional del Orgullo. A nosotros, por lo general, nos interpelan más los días nacionales, digo, el Día del Orgullo aquí en Argentina en particular. Sí. Pero bueno, son tópicos que tocan y muy de cerca, porque, bueno, vinculado con todo lo que es el archivo y demás. Así que vamos a saludar a María Marta Aversa. Acá Inés y Latini te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Todo bien, sí. ¿Estuvo bien la presentación? ¿Faltó algo? Nos gustaría que te presentes también. No, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación también. No, por favor. Es un placer. Y por demás también invitarnos a charlar un poco. Parece que en estos tiempos la discusión se ha limitado mucho o a la supervivencia o a las cuestiones que están pasando en el momento, y hay ciertas profundidades y demás de debate que tenemos que darnos, o de charla y conversación, que me parece interesante para que hagamos, y en tu carácter también como directora de la biblioteca de Claudia. Así que me parece que nada, que está zarpado. Primero, más allá de que te haya parecido divertida o que estaba bien la presentación que hicimos, si querés presentarte en tus palabras. No, yo si me tengo que presentar, siempre me presento como, no sé, militante, historiadora, y en esta situación estoy militando quizás una defensa o un trabajo con la historia y la memoria trans por la amistad y la cercanía y la relación personal que tuve con Claudia. Ahí va. Así empezó, digamos, empezó por este vínculo, ¿no? Estas ganas, esta militancia, por así decirlo, de... Yo siempre fui militante, Sí, vengo de eso seguro. familia de militantes, empecé a militar muy chiquita acá en Quilmes. Sí. Y bueno, no sé, quizás por eso yo a Claudia la conozco a mis 16 años, ella tenía 20. Sí. Y bueno, quizás por eso también a Claudia le resultó mi casa con mi papá y digamos lo que era mi entorno familiar algo cálido, porque Claro. mi viejo en esos momentos que quizás ellas no podían estar en ningún lado, él las invitaba, ellas venían a mi casa y mi papá, nada, venite a comer empanadas, o sea, formaban parte de la cotidianidad, y creo que eso le gustó a Claudia, y eso también le dio la seguridad de que dejando los papeles en mi casa nunca se iban a tirar. Claro. Muy importante. Mirá qué Sí. bien. Sí. Sabés que hace poco, bueno, fue el día del archivo, acá lo hemos mencionado bastante porque creo que ambos dos nos dimos cuenta que tenemos mucho vínculo con eso, o que también incluso el tiempo, los momentos, como que hay una recuperación de estos archivos, un interés de la comunidad LGBT por recuperar y preservar estos archivos. Creo que es algo que está haciendo muy partícipe de la comunidad, de esto de recuperar. Y quiero saber tu mirada respecto a eso, porque siento que es muy de... Capaz siempre fue así, pero siento que ahora lo estoy viendo más en gente joven también, en gente que bueno, también militante o no, trata de preservar esto. Sí. A nivel, digamos, me parece que con la retirada del Estado en un montón de cuestiones, yo lo veo eso desde el mundo académico, digamos, de la universidad, hay como un trabajo de rescatar archivos comunitarios. Se están rescatando archivos de viejas empresas, de pymes, de sindicatos, de vecinos, de sociedades de fomento. Dentro de esa movida, creo que lo de Claudia fue algo adelantado, porque Sí. o sea, hay intentos de reconstruir archivos digamos, de la comunidad LGTBQ+,
pero muchas veces se tienen que pensar desde lo audiovisual o entrevistas, porque justamente son pocas las militantes que tuvieron la conciencia de Claudia, que desde finales de los 80, cuando ella empezó su transición, guardó absolutamente todo, pero consciente. Sí. Ella, justamente, yo la conocí, al poquito tiempo empecé a estudiar historia en la universidad y entonces siempre me decía en chiste, yo esto lo dejo para cuando hagas mi libro, para cuando hagan mi museo, para cuando hagan mi película. Wow. O sea, que ese nivel de Sí, no sé, proyección, ¿no? De visión Sí, de la las cosas. visión. o de visión a futuro, yo creo que no, por desgracia no lo tuvieron tantas personas con tanta importancia para la historia. Claro. ¿Y vos cómo lo veías eso cuando te mencionaba eso? Que lo veías como... Lo decías como Y no, yo lo pero... veía- Qué teatrera. Claro, sí, vos sos eterna, seguramente se lo has dicho y yo también se lo hubiera dicho. O ese es Obvio. nuestro deseo, ¿no? Que estas compañeras sean eternas, pero a veces no sucede. Obvio, nosotras siempre entre los grupos, y sobre todo en los 90, cuando acechaba el VIH, estaba siempre el chiste, Claudia siempre nos hacía el chiste, siempre nos decía, me reiré sobre sus tumbas, ja, 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 siga, ¿no? Entonces cuando ella nos decía eso, siempre le decíamos, o sea, vos nos vas a enterrar a nosotras, ¿viste? Claro. Entonces, pero sí, obviamente por mi oficio me tomé con mucha seriedad el hecho de que esas fotos que ella me daba, que todo lo que ella guardaba, se conservara, que estuviera bien guardado, jamás se me pasó por la cabeza tirar algo. Y de hecho, cuando recibí la noticia de su muerte, lo primero que le dije a su mamá es, ¿me dejás los papeles y las fotos a mí? Claro. Y obvio, porque era como que eso a nadie le interesaba, la única loca que estaba interesada en eso era Belén Correa y yo, ¿viste? Claro. Así, Wow, qué loco. sí, Qué loco esa visión porque viste que también al perder a un ser querido, una persona que estuvo ahí todo el tiempo, que dio tanto por la comunidad, por sus amistades, el hecho de capaz perder ese vínculo, como que te hace despojarte capaz de esa energía o esa iniciativa bueno, de este proyecto. A veces como que nos vamos por las ramas en el malestar y esas cosas que bueno, como que tanto vos como Belén, que también hemos tenido la suerte de hablar con ella, como que no perdieron ese eje de, che, preservemos esto porque esto es importante. sí, yo ahí me hago cargo, la que más consciente fue de eso fue Belén. Eh, yo la realidad es que a mí o sea, nunca pensé en despojarme, Sí, pero no le veía, yo ahora me doy cuenta que era dolor, digamos, que me costaba claro. revisar muebles de mi casa, porque sigue pasando que cada vez que hacemos algún cambio limpio, algo aparece, o sea, me Sí. metió en cada rincón de mi casa algún papel, alguna, Tremendo. no sé, ¿viste? Sí, algún recuerdo, objeto. Entonces yo reconozco que la más visionaria en ese sentido del entorno de amistad de Claudia fue Belén, que enseguida, sí. ya en el 2013-2014, vino con la idea del archivo de la memoria trans. A mí, no sé, yo en ese momento pensaba que era una locura, porque yo decía, pero son papeles que, ¿qué valor pueden tener? Pero bueno, Sí. yo creo que era más dolor de ponerme a bucear Sí. que, digamos, tener como una subestimación de lo que era eso. O sea, Claro, claro. Claro. enseguida cuando nos pusimos a trabajar con esos papeles, me di cuenta que es un archivo súper importante porque está todo registrado, la represión de los 90, cómo se gestó la ley de género, cómo se gestó la lucha para derogar los edictos. O sea que desde el punto de vista histórico tiene una importancia increíble. Claro, Sí. como la lectura, tal vez incluso en ese caso también, pero la lectura individual capaz de una historia pensada como una historia aislada de un contexto, ahí si lo pensamos así, decís, sí, bueno, que si, no sé, ¿entendés? Pero si vos pensás una historia que tiene que ver y que habla por otro montón de personas que vivieron esa época o como un registro de época, me parece que ahí hay un valor muy potente. Mismo... hablamos mucho también de esta idea del archivo como una cosa, viste, siempre que pensás en archivo lo pensás sepia, lo pensás amarillento, lo pensás medio así, Sí, como manchado. como si el archivo también no pudiera formar parte de algo que nos toca de una manera más actual, Claro. o que para mí hay un valor re interesante en esto que mencionabas de
también esto de mostrarse como... Y la verdad que yo tardé en encararlo porque había algo emocional puesto ahí. Y eso mismo que se pone emocional, que lo hace como tal vez como algo difícil o no como algo como valioso, entre comillas, es lo que lo hace súper valioso y súper importante. El rol humano de esa lectura del archivo y no un archivo numérico, ¿no? Exacto. Lo que pasa que, bueno, yo también, más allá de la historia personal y de que también era es como un duelo que uno tenía que hacer para empezar a abrir cajitas, abrir cajones, sacar las bolsas con ropa y objetos de Claudia. Había una cuestión de duelo. Y bueno, y también está la impronta que uno tiene por su oficio. Entonces, yo tenía como esa mirada media errada, pero hegemónica en la academia, de que un archivo es los expedientes judiciales, Claro. o no sé, los informes anuales Claro. del ministerio. Y fue loco porque el mismo trabajo académico me llevó a rescatar archivos de organizaciones comunitarias en La Boca, y en ese trabajo, que lo hacía de forma, como hacemos muchas cosas en la universidad, medio voluntario porque nunca alcanzan los fondos, Claro. yo me dije, esos sábados que laburaba en los bomberos voluntarios de La Boca rescatando documentos, en un momento dije, pero yo tengo esto mismo en mi casa. Claro. Eh, Sí. Yo tengo Fotos. tengo una imagen, no sé si fue que la ilustré para el fanzine de la abuela y la travesti. No sé si vos fuiste partícipe de esa revisión de Container. Ah, Claro, sí, a mí me dicen, yo siempre digo en chiste, alias Martita, pues soy Martita, Claro. voy a tener 80 años y soy Martita. Martita siempre, eso sí. sí. Por Pero eso. bueno, eso es muy simbólico, o sea, realmente a veces es esto, ¿no? Vos justo también decías de sacarle un poco ese precio, ¿no? De lo judicial, de que tienen que ser expedientes, qué sé yo. Hay documentos importantísimos que encontrás hasta en un container, y en este caso ustedes recuperando esos archivos, esos documentos que tenía... Sí, y ese fanzine muestra lo importante de la comunidad y del Estado, porque Claro, a veces esos archivos tan importantes quedan sujetos a los sentimientos y a los ciclos de una persona, que fue lo que le pasó a ese compañero de hijos, claro, que después le agradeció muchísimo al Archivo de la Memoria Trans que esos papeles los rescatáramos, y ahora están en el Archivo Nacional de la Memoria. claro. Pero bueno, o sea, pensaba un flaco militante, hijo de desaparecido, en un momento hizo un libro sobre su abuela, o sea, Sí. un montón de situaciones, y de repente a veces pasa, hay una situación personal, hay una cuestión que dice, no, esto ya o no sirve o no lo O no lo necesito, quiero, y claro. ahí importante de la comunidad y del Estado para decir, no, pará, esto es patrimonio. Claro. Total, y también siento que se juegan, digo, en el contexto en el que estamos actualmente, acá está lo emocional. Y después, en un momento donde se discute que todo lo que tiene que existir simplemente tiene que tener un fin material del orden económico, ¿no? Como, si esto no me da guita, ¿para qué existe? ¿No? Es como esa idea que está primando muchísimo, y es un borramiento total de nuestra historia. Y me parece que es re valioso que... y también tiene un carácter recontra, como me sale decir revolucionario de alguna manera, pero que le hace frente a estas lógicas que hay, que tiene que ver justamente con que lo que prima ahí, la pulsión, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con una emoción. Claro. Y eso es, pero en un contexto de estas características, es muy como... me sale decir como contestatario también, no sé, pero bueno. No, es que sí, es contrahegemónico, no sé Total, cómo Sí, decirlo. totalmente. Sí, sí. Sí, el archivo y la historia no solamente sirve para pelearle a un mundo materialista, sino que desarma el negacionismo. Claro. O sea, el archivo de Claudia Piava Udraco, que está acá en la biblioteca, desarma los discursos de tienen todo regalado, ¿para qué hace falta una ley? Sí, o sea, acá vos en el archivo lo que te vas a encontrar es una persecución sistemática que tuvo una lógica estatal, porque no fue
una represión que las chicas trans vivían porque, no sé, los machirulos las perseguían en la calle. Además de soportar la violencia machista, soportaron la vigencia de edictos policiales y de Sí, estructuras policiales como eran las unidades regionales de la policía, las brigadas, hasta principios de los 90 las brigadas de moralidad, después las brigadas orientadas más a narcóticos y drogas peligrosas, o sea, todo ese entramado policial que no fue tocado, que esa es otra cuestión que ujú, también mataría el negacionismo actual. No todas las violaciones de derechos humanos de la dictadura, ni todos los organismos que participaron en ella tuvieron un juicio y un proceso de reforma. La policía no se tocó. claro, Mm. sí, O sea, bueno, en los últimos años hubo juicios a los centros clandestinos, pero solamente donde hubo centros clandestinos digamos, donde se comprobaron personas que pasaron por ahí desaparecidos, pero después había todo un entramado y un organigrama represivo que no se tocó, se mantuvo en la democracia y fueron esos organismos los que cotidianamente perseguían y arrestaban a las chicas por los edictos policiales de ropa no correspondiente al sexo biológico y escándalo por prostitución. claro. Es que importante, ¿no? Porque yo siempre, acá por lo menos hemos hablado mucho esto bueno, de la gente de la comunidad que, bueno, que es joven, que capaz nació en los 2000, que pasó por otras realidades, que pasó capaz por la aceptación de su familia, por tener un lugar de formación, poder formarse, poder estudiar. Y tener conocimiento de esto, entendiendo que capaz en una juventud a veces no hay interés, porque bueno, hay otras prioridades siempre, pero el hecho de que puedan tener acceso a esto, ¿no? De decir, bueno, todo esto que tenemos ahora fue a partir de algo, ¿no? Pasaba esto en los 90, pasó esto en los 80, en los 70. Sabemos que después del golpe cívico-militar hubo un borramiento realmente de la comunidad, y en los 90 como que fue como un volver a empezar, ¿no es cierto? O yo por lo menos lo veo así. Y capaz nos quedamos con lo más ostentoso, lo más lujoso de una Cris Miró, de una Florencia de la B, pero no nos quedamos mucho con esa militante, esa activista o esa persona que estaba en la esquina laburando, pasando por estas situaciones, ¿no? Me parece que es importantísimo a través de eso el archivo. Sí, mientras que estaba Cris Miró, no sé, encabezando una revista en Calle Corrientes, todavía era una época en donde si a vos se te enfermaba una compañera, la envolvías en una sábana, la dejabas en la guardia y te ibas. Claro, sí, fuertísimo. Eh, Sí, sí, claro, está bueno tener noción de esto, que la gente joven tenga noción de esto, ¿viste? Para que justamente después estas cosas, estos derechos que van y vienen, que una piensa que son para siempre, pero tiene que estar siempre pujando y militando para que sigan ahí, bueno, que seamos muchos, seamos más, que son derechos para todos. Muy importante claro, eso. aparte recordar que los derechos no son concesiones otorgadas desde arriba por un gobierno con mayor o menor conciencia Claro, de la situación de los desprotegidos. O sea, Mm. los derechos surgen como luchas y las luchas se gestan en contextos de exclusión, de represión. En el caso de las chicas trans, las organizaciones, las primeras marchas, las primeras movidas se gestaron en esos calabozos, sí, donde cansadas de caer presas comenzaron a decir algo tenemos que hacer para cambiar, Ujú. y de ahí se fueron conectando con, bueno, primero estuvo la organización de las chicas de Panamericana en los 80, pero después en los 90 Claudia, Belén y otras compañeras se conectaron con Ángela Bani, que era la abogada de gays por los derechos civiles, sí, la agrupación de Jauregui y de otros compañeros. Claro. Entonces, cuando hablamos de derechos, estamos hablando de luchas de personas concretas, con sí, historias concretas, con abusos que quedaron marcados en sus cuerpos, digamos, en sus trayectorias, y no es un regalo, no es una bendición que cae del cielo, No, 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 ¿viste? totalmente, total. Es totalmente. una gesta, Sí, si hay sí. que decirlo, ¿no? Una gesta. Entonces me parece que hay que ser conscientes de que si hoy, no sé, podemos tener libertades para ciertas cuestiones, Mm. como ir de la calle de la mano, Mm. Tener un eso, documento, exacto, eso en los principios de los 90 no se podía hacer. no, claramente. No, no. Sí, el grado de peligrosidad de nuestras existencias directamente Mm. es Sí. terrible. ¿Sabes qué me gustaría que no quede afuera, que cuentes un poco el funcionamiento de la biblioteca? Si alguien está escuchando y puede conocerla o Sí. demás, me gustaría que nos cuentes un poco sobre eso.
Bueno, la biblioteca, como creo que dijeron en la presentación, se forma en el 2018 casi por un empujón y una exigencia de Belén que me dijo, bueno, ya basta, tenés que hacerlo. A mí me costaba mucho porque como buena militante tengo así mi cosa media anarca y yo decía, se están muriendo las compañeras y yo con los papelitos me Claro. van a matar. Entonces, justo me agarró la pandemia, Sí. muy próximo, y la biblioteca se convirtió en una pata social para las compañeras porque hicimos el operativo Bagallo. Y entonces, bueno, ahí pudimos conciliar lo social, que siempre lo tenemos, Claro. con lo histórico de la memoria. Y a partir del 2021, post pandemia, comenzamos el trabajo de clasificación de los papeles, porque las fotos de Claudia son las que dan origen al archivo de la memoria trans. Mm. Y acá lo que nosotros tenemos son papeles, objetos, remeras, pins de militancia, cosas personales de Claudia. Así que en el 2021 empezamos todo el trabajo de clasificación de los papeles, de lo que en la archivística sería el fondo documental de Claudia Pia Baudraco, donde hay documentos, cartas, no sé, tickets de los pasajes, tenemos hasta los pasajes de cuando se fue ya a Europa, material o documentos de la policía. Sí. Es un archivo bastante amplio. Qué bien. Y en el 2022, ya limpio, comenzó el proceso de clasificación. Clasificación implica hacer un fichaje que es universal, tiene una normativa universal para que vos cuando lo puedas subir a una plataforma de acceso pública, que es Atom, es una plataforma que comparten todos los archivos. Ahí va. Sí. ¿Cómo? No, ahí va. Mira, yo no tenía esa data y ambos estamos como Mm. remetidos ahí en... En el archivismo. Bueno, el Atom es como Access to, no me acuerdo cuánto, es como una plataforma de acceso pública de la información que nosotras como compartimos el Atom del archivo de la memoria trans. Entonces, Ahí va. en la actualidad ya se clasificó y se hizo ficha de todo el material documental. Ahora estamos trabajando con la hemeroteca, que le llamamos hemeroteca, pero son las colecciones de revistas que Claudia fue gestando y compilando Bien. en su militancia. Y bueno, y lo interesante es que, bueno, como todavía no tenemos personería jurídica, estamos luchando por eso y Claro. nos mantenemos siempre de forma muy autogestiva Sí. con el libro que editamos con Matías Máximo, Si te viera tu madre, sobre Claudia, y con fanzines y acciones que hacemos así motorizadas por nosotras, por la Biblio. Sí. En el trabajo de clasificación, limpieza y fichaje, están trabajando, que son las únicas que cobran, dos compañeras trans mayores de 55 años, Wanda Sánchez y Andrea Miseguirín. Y después, como todavía estamos así remando, el grueso del trabajo lo hacen de forma voluntaria. Bueno, una becaria del CONICET, Victoria Maciosi, y un grupo de estudiantes de la Universidad de San Martín que cumplieron sus horas de investigación acá, Santina y Cintia. Y bueno, armamos como, ahí pude poner un poco en práctica mi experiencia docente, armamos como parejas pedagógicas, o Ahí sea, va. se fue aprendiendo un poco en la marcha. Hicimos como un cursito, pero después cada chica trans trabajaba con una voluntaria universitaria o con una profesional, que venían ad honorem, y así fueron agarrándole cancha al trabajo y ahora ya trabajan solas, o Wow. sea... Qué bien. Me encanta. Sí. Me encanta. Sí, re... Por y para travestis. Total, sí, me encanta. Ay, perdón, respecto al acceso, es una biblioteca especializada, entonces nos tienen que escribir o al Instagram, Bien. que es Biblioteca Claudia Pía, o al Gmail, bibliotecaclaudiapia@gmail.com, porque como todavía no está digitalizado, el día que Claro. tipo película yankee tengamos la computadora donde ustedes puedan ver de forma, ir pasando los documentos, ahí sí se va a poder abrir un horario de atención, pero como Bien. todavía no está todo digitalizado, es como que nos tienen que escribir y nosotros les contestamos qué día pueden venir, generalmente son los Perfecto. sábados cuando trabajamos, y ahí pueden ver el material con nosotras al lado, así tipo guardianas. Me parece bien. Sí. Guardianas Por del las dudas, archivo. sí. Me encanta. Esto es en Quilmes. En Quilmes, sí. Perfecto. Hermoso, me encanta. ¿Hay algo que te haya quedado por decir o que quieras comentar?
Bueno, ahora está circulando, se estrenó este año la película sobre el activismo y la lucha y la militancia de Claudia, que se llama Álbum de Familia, que ganó Sí. este fin de semana un premio en el Festival de Rosario. Mm. El 29, algo así porque estoy mirando el almanaque, el 29 de junio se va a proyectar en el Festival de Cine Queer en La Plata, Sí. Ah, sí. que quieran participar. Y también se puede alquilar por la plataforma Vimeo. Ahí va. Mira. Qué bien. Y bueno, es una buena excusa para conocer la historia de Claudia y para ver el trabajo que hacemos, porque ahí aparecemos. Ah, es de cinematográfica. Sí, 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 ahí encanta, tenemos qué bien. registro ya. Me encanta. Qué Ahí bien, qué aparece bien. nuestro trabajo. Me encanta. Muy lindo. Hermoso. Marta, muchísimas gracias. Ay, mira, ahí estamos viendo imágenes. Ahí está. Claro, ahí el domingo. Ahí está Belén. La sala está... Piazzolla del Teatro Argentino. Hermosa la sala Piazzolla. Mirá Belén, divina. Sí, está Belén, Claudia. No siempre fue rubia. Yo sí pensé que siempre había sido rubia. La jovencita señorita. era morocha. Ay, mirá. Belén, que, chiste negro de entre trabas, sería la única viva. Claro, es horrible. Las otras tres chicas, bueno, al lado sigue Claudia, Está en humor la travesti. la otra es la Alejandra, que está desaparecida, no sabemos nada de ella. Ok. Y así que no sabemos. Y la Fabianita o la Sarita, la primera, Sí. que falleció en los mediados de los 90. Así Ahí va. que ahí está, es una foto del departamento de Armenia ese, Ah, mirá. Ah. Qué lindo. donde se creó ATA, donde se creó la Asociación de Travestis Argentinas. Wow. Qué loco. Cada imagen tiene una historia, ¿eh? O sea, Sí, es real que... hay que ir a la biblioteca. Sí, hermoso. Y muy sí. conmovedor, la verdad. Sí. Muy lindo. Gracias primero por la entrevista y sobre todo por el laburo que vienen Sí, haciendo. importantísimo. Que sí, que es importantísimo y que a veces está muy infravalorado ese tipo de laburo, porque cala mucho los discursos que estamos viviendo ahora más potentemente, así que yo agradezco profundamente la decisión de hacer desde otros lugares y poner un montón, porque Sí. hay un montón puesto de ustedes, un montón puesto de vos para que esto funcione, así que nada, muchísimas gracias. No. Y felicitaciones Gracias a también. ustedes. Sí, Gracias a felicitaciones. ustedes. Y bueno, esto del archivo lo digo para levantar un poco el ánimo, o sea, es otra forma de militancia y de resistir. Sí. La historia es cíclica, más temprano que tarde esto va a cambiar, esto también pasará, así que Total. nada, hay que seguir trabajando y resistiendo, Sí. porque es la forma de parar al fascismo. Sí. Con tanto desmemoriado, está bueno que haya gente que quiera esto. Es conmovedor. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias, a Marta. ustedes. Un gusto, nos Nos vemos. vemos. Nos vemos. Bueno, hermoso. Hablábamos con María Marta Aversa, que Qué lindo, qué dirige la esperanzador. biblioteca de Claudia Pía Baudraco. Vamos a ir un pequeño corte para cortar un poco de tanto escuchar nuestras voces. Sí. Yo ya, que encima cuando tengo los auriculares puestos, ya no sé si estoy hablando o son mis pensamientos. Claro, lo dije, lo pensé. Qué Total. miedo. Mientras esperamos a las chicas de Rara para hablar un poquito de música. Ya volvemos.